Esta noche vuelve a escucharse la voz importante de Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Sí se puede! Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Spain's general election is the most unpredictable in 40 years, pitting the major old guard parties against two newcomers at a time of austerity. CCTV's Dan Williams brings us the early results. Ahí está el resultado, sin duda es una sorpresa. Los partidos tradicionales en este momento, con este primer resultado que presenta Podemos, sería la tercera fuerza política. Ciudadanos, es una sorpresa porque muchas encuestas decían que podría ir de tercero, en este punto va de cuarto. The People's Party is followed by the main opposition Socialist Party with 91 seats. And newcomer parties Podemos and the Ciudadanos have 69 and 40 seats each. This election is seen as the most unpredictable. It's been an historical day here in Spain and has ushered in a new era in Spanish politics as the two political party system that's been in place here for the last 40 years. Hemos ganado nuevamente las elecciones. Más de 7 millones de españoles nos han vuelto a dar su confianza. Le damos las gracias porque sabemos que las cosas no eran fáciles. Creo que ahora hay sentadas bases sólidas para el futuro. Hemos hecho historia, hemos hecho presente y el futuro es nuestro. Muchísimas gracias. Nos hubiera gustado también ganar en España, pero tengo que felicitar al Partido Popular en este país por haber alcanzado la primera posición, la victoria en las urnas. Y evidentemente es a ellos a quien les corresponde a partir de este momento la responsabilidad de formar un gobierno. Porque somos gente normal haciendo cosas extraordinarias. Y hemos hecho esta noche otra vez historia, y algo extraordinario. Una plataforma civil de la sociedad civil española, de gente que ha dejado tiempo, familia, dinero para dedicarse y estar aquí hoy implicándose en la política española. Tenemos que reconocer los elementos que se ponen encima de la mesa y que a nosotros nos desagradan, porque son en última instancia el resultado de objetivos no conseguidos. El primero de todos ellos es que nos propusimos tener un grupo parlamentario propio, alcanzar un 5% de los votos y no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido y tampoco hemos conseguido que el bipartidismo pudiera perder los votos suficientes como para abrir una nueva etapa de cambio dirigida por políticas de izquierdas, políticas al servicio de la mayoría social. Tampoco lo hemos conseguido. Y fuimos caminando, con el paso corto y con la mirada larga, sin pedirle ni un solo euro a los bancos, confiando en la ilusión y en la fuerza de nuestra gente. Y hemos hecho una campaña electoral que se va a estudiar en las clases de los institutos y de las facultades. Y hemos hecho una remontada que se va a estudiar. Nunca más una España sin sus pueblos y sus gentes. Hoy aquí nos comprometemos a empujar un nuevo compromiso histórico que defienda la justicia social y la decencia. La democracia debe llegar a la economía para que no se sigan vulnerando los derechos humanos y la dignidad. Esta noche vuelve a escucharse la voz importante de Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Sí se puede!
Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Una mañana más, en una jornada que tenéis que confesar que estábamos todos ya con una enorme curiosidad por saber en qué iba a consistir el 21D. En realidad todos sabíamos que iba a ser complicado de gestionar, no había encuesta que dijese lo contrario, todos sabíamos que iba a ser una situación muy compleja y la palabra que mejor lo define, la palabra más repetida, tanto ayer en las sedes y en los lugares donde los partidos políticos celebraron el resultante final de las elecciones, la palabra más repetida fue agridulce. Una sensación agridulce, extendida en todos los partidos políticos, en todas las formaciones, tanto las que irrumpen como las que llevan ya tiempo. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia, no estás solo. Y me estaba mordiendo la lengua durante todo el fin de semana porque tenía enormes ganas de que nos sentásemos aquí a analizar el resultado de estas elecciones generales tan complejas, tan complicadas, tan convulsas. Pero vamos a saludar en primer lugar a aquellas personas que se incorporan a este programa desde el exterior, a nuestros expatriados que han seguido la actualidad durante toda la noche con muchísimo interés, con muchísima inquietud también, y saben que este programa es una suerte de hilo de Ariadna que les mantiene conectados con sus raíces. En el fondo produce una cierta tranquilidad volver a escuchar términos como hilo de Ariadna, panorama convulso. Reconocedme que estabais deseando, como yo, que llegase otra vez el lunes para poder conectarnos de nuevo aquí en La Cafetera. Que sí, que había quien me decía, oye Fernando, haz una conexión en directo, una conexión de urgencia esta misma noche. Decía yo, paciencia, hay que saborear bien los platos, tenemos que investigar bien cuáles son los... Y me ha costado además hacer una selección de sonidos que puedan resumir un poco en qué ha consistido esta jornada electoral, pero tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Había quien decía, oye Fernando, estira el programa 2 horas. No va a hacer falta estirar el programa 2 horas, porque además hay mucho de lo que hablar, tenemos mucho que analizar, pero me tenéis que ayudar vosotros. Me tenéis que ayudar porque creo que tenemos más preguntas que respuestas. Todavía no hay tantas cosas claras, aunque algunas están más claras de lo que están tratando de decirnos en los medios de comunicación, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Buenos días, Daniel Riquelme, Tribilín, Tito Stop Tips, Santi Cerrato, Paloma Irazazábal, Rojo hasta la médula, Celemín, Kerry Chan, Charo Chamizo, Monse Gómez, Tito Rojo Cabreado, Sonia Ballesteros, Libertino, Francachela, Gracia Moreno, Daniel, Paloma, Alicia... Tantos y tantos amigos, Cora, tantos y tantos amigos, señor Serrano, buenos días, buenos y democráticos días, Dalayenator, Luis Carlos González, Sabino, Ruth, Miguel Ángel, Mar Blasco y muchos de los que se conectan, Adriana Slenga, que se ha conectado muy pronto, a primera hora de la mañana, enviaba mensajes al 627-002-002. En este programa, como en la nueva realidad que se dibuja en el panorama español, vosotros sois los propietarios, sois los protagonistas, así que 627-002-002 627-002-002. Allí hay un WhatsApp. Pulsáis el microfonito de vuestro WhatsApp y enviáis un mensaje de audio para que lo escuchemos aquí en La Cafetera, en directo, sin filtros. Lo lanzamos y escuchamos qué es lo que opináis. Y os hago una pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora qué? Porque el panorama que tenemos por delante no es nada sencillo. Eso es bastante indiscutible. ¿Y ahora qué? 627-002-002. Bienvenidos a La Cafetera. Buenos días, Resistencia. Estoy muerta. Ayer me pasé un montón de horas en un colegio electoral siendo apoderada de Compromís Podemos es el momento y sinceramente estuvimos de muy buen rollo con todos y curiosamente con las únicas personas que no llegamos a, no solo nosotros sino otros apoderados que había allí en el colegio, como digo, con las únicas personas que no llegamos a tener casi contacto porque no nos dijeron ni hola, fueron los apoderados de Izquierda Unida. Bueno, confiamos en que eso sea producto del
pues que no os conocieseis, en fin, también hay una cierta desconfianza hacia las nuevas formaciones que irrumpen y eso parece un movimiento natural. Bueno, vamos a intentar ordenar toda esta cantidad de información que de verdad hay muchísimo de lo que hablar. Dejarme que haga algunas reflexiones sobre algunas pequeñas conclusiones. No hay muchas que hacer. Yo os digo que realmente en este escenario tenemos más preguntas que respuestas. Pero hay algunas reflexiones que sí que se pueden hacer. Dignidad y libertad. Fridonia. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Parecía que estas palabras de Eduardo Galeano estaban escritas para este momento y me parecían muy apropiadas hoy para que las escuchásemos, porque ¿qué es lo que ha pasado exactamente, no? Creo que os decía antes que las palabras que mejor definen el resultado y con la que sintonizarían todas las formaciones políticas es un resultado agridulce. Todos sabíamos que nos íbamos a encontrar con un panorama difícil de gestionar y en cierta forma todos han respirado algo. Los resultados incluso han sido ligeramente mejores a los que estaban anticipando las encuestas. Y además han respirado porque, aunque han perdido posiciones electorales, también estaba en juego el liderazgo dentro de los propios partidos. Os lo decía ayer en Twitter, por debajo de 130, dentro del Partido Popular se decía que caía Rajoy. Y por debajo de 100, dentro del Partido Socialista, decían cae Sánchez. Por los movimientos internos, por todos los movimientos tectónicos que sabéis y conocéis que se producen dentro del Partido Socialista. Esa mirada desde el sur con la que acecha Susana Díaz, en fin. Pero sin embargo, ambos dos partidos se agarran a que han vuelto a ser primera y segunda fuerza política y presentan como un éxito algo que en términos de derrota electoral es evidente, es indiscutible. Se ha producido una caída salvaje en los escaños, aunque todo el mundo daba por hecho que esto iba a pasar porque se introducían en el tablero del juego político dos nuevos partidos que irrumpían, por lo tanto nadie esperaba que fuéramos a tener los mismos resultados que en elecciones anteriores, ¿no? Por tanto, se reparte un poco la sensación y da un cierto balón de oxígeno, no me atrevería a decir cuánto, porque nadie lo sabe, pero un cierto balón de oxígeno en la medida en que los pactos se tengan que negociar. Ya veremos a ver en qué consisten esas negociaciones y si la cabeza de algunos dos líderes políticos está en juego también por la propia naturaleza de los pactos. Si los que les tienen que apoyar piden la cabeza de Rajoy o de Pedro Sánchez. Veremos a ver, ¿no? Pero, en todo caso, lo que sí que hemos observado, la gran crítica de la noche se produjo por la ley electoral. Una ley electoral diseñada para dar peso a las comunidades autónomas, para dar representatividad en las grandes decisiones nacionales, que termina penalizando la igualdad del voto en función de su procedencia. Y esto produce situaciones tan paradójicas como la que le ha ocurrido a Izquierda Unida. Y hemos estado viendo durante toda la noche en Twitter la validez, el peso del voto en función de cada región, en función de cada partido político, lo que ha provocado enormes desencuentros con nuestro sistema electoral. La gente está verdaderamente enfadada con esto. Esto tenía una explicación, como digo. La transición intentó diseñar un sistema donde esa España grande y única, en esa España tuvieran algo que decir las comunidades autónomas y pues en base a ese peso que la historia les debe, ¿no? Así que, bueno, pues ahora se produce un choque entre aquella situación y esta nueva situación. Veremos a ver en qué consiste, ¿no? Decía ayer Manuel Javois, lo nuevo llega, pero lo viejo no termina de irse. Y de la convivencia va a depender el futuro de este país. Si os dais cuenta, este resultado es quizá lo más parecido a una transición, porque lo que muy poca gente pensaba que se iba a producir, y quizá incluso me atrevería a decir que no habría sido del todo bueno, es una ruptura total, ¿no? Una ruptura con una generación, una ruptura con la historia de este país, una ruptura definitiva, ¿no? Estamos ante una gran transición, ¿no? Hay que sustituir un fenómeno por el otro y eso va a llevar tiempo. Y se tiene que producir en términos de convivencia. Así que
Digamos que estamos ante un escenario complejo, pero quizá el escenario más conveniente si lo queremos abordar de una forma tranquila, ¿no? El cambio tranquilo que decían algunos. Así que España es gobernable, claro que es gobernable. Esta mañana veía algunas inquietudes en los periódicos, lo vemos en la portada del periódico La Razón, dice: Rajoy gana las elecciones con un parlamento ingobernable. Ingobernable, dice el periódico La Razón, porque cualquier cosa que le suene a consenso le parece ingobernable. Pero el consenso, el pacto político son las raíces de la democracia. Así que no es exactamente ingobernable, no es verdad. Lo que no sabemos es con qué fórmula se va a gobernar, pero claro que se va a gobernar, ¿no? Y todas las fórmulas evidentemente son muy arriesgadas, incluso para los propios partidos políticos, porque ahora lo que va a ser necesario, lo que va a hacer falta es una gran dosis de habilidad política para encontrar soluciones, ¿no? Hay una gran paradoja además que se da. En este momento solo el Partido Socialista puede sumar los votos para hacer presidente a Mariano Rajoy. Solamente el Partido Socialista puede sumar los votos. ¿Es eso posible? ¿Es posible que Pedro Sánchez, que calificó a Mariano Rajoy como el no decente, que le dijo que alguien que había hecho lo que había hecho, que había manifestado su apoyo a Bárcenas como lo había manifestado, debió haber dimitido? ¿Es posible que Pedro Sánchez pueda facilitar la presidencia a alguien a quien le dijo que por decencia debió haber dimitido? ¿Es posible que suceda ese escenario? Las élites lo esperan, los varones del Partido Socialista, también habrá presiones para eso, probablemente presiones de la Unión Europea, pero ¿y si no lo hace? ¿A qué nos vemos abocados con eso? ¿A unas nuevas elecciones? ¿A una nueva convocatoria electoral? ¿A que gobierne con Podemos y con el resto de pequeñas formaciones políticas cuyo pacto es muy complicado? Porque no hay que olvidar que entre esas pequeñas formaciones políticas hay enormes diferencias de planteamientos vitales, políticos, existenciales. Algunas son incompatibles entre ellas. Así que es muy complicado el escenario, es verdad, ¿no? Pero bueno, os digo, es que el propio PSOE está en una situación muy, muy compleja. Las bases van a presionar para que apoye a Podemos. Los varones, las élites del partido, las élites del país presionarán para que a quien apoyen sea el gobierno de Mariano Rajoy. Y quizá concluyan que, en todo caso, para sus intereses lo menos malo es repetir las elecciones, ¿no? Y luego todas las paradojas que se han dado. Que Eduardo Madina en el PSOE, que Maroto, que Borja Sémper en el Partido Popular, que Durán en Unió, que Julio Rodríguez en Podemos se queden fuera, es muy mala noticia, porque estos nombres abrían sus propios partidos a otras posiciones, a otras posturas, curiosamente a posiciones menos extremistas, y se han quedado fuera de las listas del Parlamento. Paralelamente entran otros nombres, como Irene Lozano, que dentro del Partido Socialista no cuenta con todos los apoyos precisamente, ¿no? Ayer escuchamos cosas muy llamativas por la noche. Escuchamos a Susana Díaz decir que es al gobierno del Partido Popular, al Partido Popular al que le corresponde ahora intentar formar gobierno. Unas palabras en las que coincidió Pedro Sánchez. Había quien veía a última hora de la noche un apoyo velado a la investidura, aunque, fijaos, escuchaba a Rafael Simancas, que ayer estuvo en el programa de Ana Pastor en El Objetivo por la noche, y Rafael Simancas insistió, dijo: no vamos a apoyar a un gobierno de Mariano Rajoy ni por activa ni por pasiva. Somos un gobierno de alternancia. Estamos para ser la alternancia al Partido Popular, no para convivir con él en el gobierno. Pero bueno, está por ver. Veremos a ver las presiones europeas, que ayer se escucharon por la noche ya algunos gestos en esa dirección. Veremos a ver si lo permiten, cuánto lo permiten, ¿no? Y después está la caída de Ciudadanos. ¿Cómo se explica? Yo tengo una enorme curiosidad. ¿Cómo se explica? Han hecho una mala campaña. Quizá estaban sobrevalorados por la prensa. Después llega la sensación de Izquierda Unida. Una sensación, como decía, agridulce, pero más agria que dulce. Esperaban tener grupo parlamentario propio, no ha podido ser. Esperaban mejores resultados, no ha podido ser. Y todavía pesa la duda, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos ido de la mano con Podemos? Un Podemos que ayer celebraba, pero también con esa misma sensación. Celebraba en Madrid el final electoral y lo hacía aunando la nostalgia, lo escuchábamos antes, la nostalgia de los discursos con la
con la importancia de saberse abriendo la puerta de un nuevo tiempo, de una nueva sociedad, de una nueva cultura política, y el éxito que supone para un partido que no existía hace un año, haberse instalado con ni más ni menos que 69 diputados en el Congreso. 69 diputados, más de 5 millones de votos, 5.165.000 votos. Es un auténtico éxito, se coja por donde se coja, ¿no? Bueno, estas son un poco las percepciones a priori sobre las portadas de los periódicos que ahora vamos a repasar, si os parece, envueltas en los sonidos de la jornada de ayer. 627-002-002, allí donde tú eres el protagonista en la cafetera. ¿A ti qué te parece? En estas elecciones han sido las primeras en las que los hijos les han dicho a los padres qué votar, y eso es lo que ha salido. A partir de ahora tendrán que seguir haciéndoles caso. Enrique Quesada, que ayer uno de los oyentes de este programa, que me puso un mensaje ayer por la tarde, yo estaba por Madrid precisamente porque había ido a votar y además tenía reuniones con algunos amigos políticos, después íbamos a seguir las elecciones en casa de mi amigo Nico y entonces estaba circulando por Madrid y me llamó para tomar un café, me pillaba que yo me iba a ver a otros compañeros de la SER. Bueno, total, que al final me fui con Enrique Quesada a tomar un café y estuvimos comentando las elecciones por allí en una cafetería de la calle San Bernardo. Enrique, tan majo, y qué reflexión tan sensata. Efectivamente, Enrique, tienes mucha razón con esto. Estas han sido unas elecciones en las que los hijos han pedido a los padres, les han dicho a los padres a quién tenían que votar. Es que hay un cambio generacional importantísimo que se ha producido, ¿no? Porque ahí sí que se produce una verdadera quiebra generacional, ¿no? Y dice, son ahora los que le tienen que decir a los padres hacia dónde vamos. Eso forma parte del proceso de la propia madurez de la vida, ¿no? Cuando eres crío te cuidan los padres, cuando eres mayor son los hijos los que cuidan a los padres, ¿no? Ese cambio también se está viviendo, se está percibiendo en la política. Y quizá ese fenómeno, esa era la gran resistencia del panorama político. Había una generación, mi generación, vuestra generación, que estaba diciendo que querían paso. Queremos entrar, queremos participar, queremos tomar decisiones. Porque las decisiones que estáis tomando no son las adecuadas, nos consideramos que son ineficaces, habéis tenido una oportunidad enorme, habéis construido en buena medida grandes logros en este país, pero ahora hay que mantenerlos y hay que buscar otros logros, los de nuestra generación. Y esa generación ahora llamaba y pedía paso. Había enormes resistencias, hemos visto campañas muy importantes en televisión, algunos periodistas, no os voy a citar porque los conocéis perfectamente, pero con profundísimas resistencias y algunas portadas de periódicos intentando empujar hacia abajo esos movimientos que llamaban por subir, ¿no? Por levantarse. Y esto ha cambiado y efectivamente ahora es una generación la que pedía paso, la que ha conseguido hacerse por lo menos con una posición importantísima dentro del Congreso de los Diputados. ¿Por qué es un enorme éxito? Porque ahora partidos como Podemos, con 69 diputados, con 69 escaños, partidos como Ciudadanos, con 40 escaños, Unidad Popular, con 2 escaños, ahora son partidos que en el Congreso de los Diputados van a tener no solamente proyección mediática, sino que además van a tener financiación y van a tener un espacio en el que reclamar otras cosas, ¿no? Y van a tener, además, una posición definitiva para apoyar o no las medidas del gobierno resultante. Eso es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Veremos a ver, porque todavía queda en el escenario una posibilidad que nadie quiere, que nadie le gustaría, que es la de repetir las elecciones. Que ya veríamos a ver cómo se vuelve a repartir, ¿no? No estoy de acuerdo en que los hijos han dicho a los padres lo que tienen que votar. Si os fijáis en las reuniones que ha habido con Podemos, hay más gente de pelo blanco. Los padres hemos dicho a los hijos lo que tienen que votar. Podemos. Bueno, no quería establecer aquí una batalla generacional, porque además se da con frecuencia, pero hay algo también de lo que tú dices, es verdad. Yo creo que los partidos con una cierta inteligencia
han incorporado a mucha gente de diferentes generaciones. A la vista está, en Madrid es Manuela Carmena la que fue elegida como candidata para la alcaldía, ¿no? Así que es verdad que hay una convivencia de cosas, ¿no? Pero tiene que ver mucho con lo generacional, no lo eludamos porque estaríamos siendo enormemente ciegos a una transformación que indudablemente se está viviendo también en este país, ¿no? Aunque haya mucha gente de tu generación, yo ya tengo 41 años, o sea que incluso yo ya estoy fuera de ese empuje generacional, pero incluso es verdad lo que dices, pero aunque haya mucha gente de tu generación que haya apoyado estos movimientos, en esto hay mucho de irrupción generacional, intergeneracional, ¿no? Yo creo que no se puede despreciar ese fenómeno, pero, en fin, entiendo lo que quieres decir porque sería injusto también, por otra parte, atribuirles un papel secundario a toda una generación, porque tampoco es así, ¿no? En un momento de lucidez, Rajoy le dijo que a Pedro Sánchez le perseguirían esas palabras. Es que esto es importantísimo. Veremos a ver ahora las consecuencias de aquel debate para Pedro Sánchez, porque ¿os imagináis que Pedro Sánchez le dé el gobierno a Mariano Rajoy con su abstención? ¿Os imagináis la persona a la que le estaba, efectivamente, como dices, señalando como una persona no decente, incapacitada para gobernar después del manejo del caso de corrupción de Bárcenas y otros casos en el Partido Popular, después de llamarle no decente? ¿Os imagináis que tenga que darle su apoyo? Yo creo que de todas formas eso mataría al Partido Socialista. Las bases romperían con el Partido Socialista. Es verdad que hay unas élites que están presionando para que eso suceda. Hay quien considera que es el mal menor, que por bien, en pro de la estabilidad de este país, es necesaria esa coalición, sea por apoyo o incluso simplemente por abstención, pero creo que se produciría una ruptura en el Partido Socialista. Lo que pasa es que hay un asunto, yo le llamo el protocolo Rubalcaba, que consiste en, mira, déjate, tira 4 años, es decir, apóyales, que tenemos 4 años para convencer a la gente del error, para convencer a la gente de por qué ha sucedido esto. Es mejor eso que enfrentarnos a unas elecciones de nuevo y quedar sepultados, ¿no? Ese va a ser el argumento que van a emplear, ¿no? Ganemos 4 años, ganemos tiempo, tira para adelante ya, sin mirar atrás, ya veremos qué es lo que pasa. Pero esa decisión, en mi opinión, castigaría profundamente al Partido Socialista. Pero además el Partido Socialista, ¿qué le queda ahora? Porque, ¿cómo podría salvarse el Partido Socialista? Con Susana Díaz, ¿con qué discurso va a llegar? Porque Susana Díaz ha sido enormemente beligerante contra Podemos. Así que si llega con un discurso más bien de aproximación al centro-derecha. Tienen muy difíciles las cosas en el Partido Socialista. Bueno, si os parece, vamos a escuchar algunos de los mensajes que se lanzaron ayer en la noche electoral. Son muy interesantes para comprender la catarsis que está viviendo la sociedad española y que, lejos de terminar ayer, como sospechábamos algunos, no hace más que prolongarse durante bastante tiempo. Es que nadie piensa que nadie piense que los grandes cambios se producen de la noche a la mañana. Los cambios siempre se producen de forma mucho más paulatina de lo que uno cree, ¿no? La sociedad ha dado un paso muy importante para cambiar, lo dio ayer, pero el cambio es un cambio sosegado. Los cambios repentinos solamente se producen en circunstancias que a nadie desde luego, sin ninguna duda, a nadie le habría gustado. Bueno, ayer escuchamos en primer lugar a Mariano Rajoy, lo escuchamos afirmando que intentaría formar gobierno. Parecía que no iba a haber duda, pero lo manifestó claramente desde el balcón de Génova. Hemos ganado nuevamente las elecciones. Más de 7 millones de españoles nos han vuelto a dar su confianza. Le damos las gracias porque sabemos que las cosas no eran fáciles. Creo que ahora hay sentadas bases sólidas para el futuro. Hemos ganado las elecciones con más de 1.600.000 votos de diferencia sobre la segunda fuerza política, con más de 30 escaños de diferencia sobre la segunda fuerza política. Voy a decir ahora lo que he dicho
en la campaña electoral en numerosas ocasiones, lo que he repetido hasta la saciedad a lo largo de mi vida política. Quien gana las elecciones debe intentar formar gobierno. Quien gana las elecciones debe intentar formar gobierno. Claro, la cuestión es con quién va a formar gobierno el partido que ha utilizado su mayoría absoluta como una apisonadora, como un rodillo, que se ha llevado por delante todas las disidencias, que se ha llevado por delante todas las críticas, tanto internas como externas. ¿Con quién puede formar gobierno ahora el Partido Popular? ¿No se sienten un poco solos? Igual aquí tienen la explicación de por qué nadie quiere... Porque, como en el chiste, contigo no, bicho. Pues esto tiene algo que ver el comportamiento durante toda la legislatura. Pero, en fin, el periódico El País hoy en su portada dice: la pérdida de la mayoría del Partido Popular abre espacio a los pactos. Mariano Rajoy, intentaré formar un gobierno estable. Pedro Sánchez, España quiere izquierda, quiere un cambio. Pablo Iglesias, España ha votado un cambio de sistema inaplazable. Y Albert Rivera, ahora somos más necesarios que nunca. Porque, claro, en todas estas ecuaciones entra, como os decía, las incógnitas. Las incógnitas. Mariano Rajoy va a intentar formar gobierno. Y Pedro Sánchez, que considera que han hecho historia... Hemos hecho historia. Hemos hecho historia. Hemos hecho historia, hemos hecho presente y el futuro es nuestro. Muchísimas gracias. Dice que el futuro es suyo, pero también nada más comenzar su intervención, os daríais cuenta, porque además ha sido muy reproducido en Twitter, nada más comenzar su intervención dijo: es al Partido Popular al que corresponde formar gobierno. Y por si cabía alguna duda, inmediatamente compareció Susana Díaz, a la que todo el mundo está señalando como la posible sucesora de Pedro Sánchez si la cosa se complica dentro del Partido Socialista. Bien, pues Susana Díaz, sus primeras palabras. Nos hubiera gustado también ganar en España, pero tengo que felicitar al Partido Popular en este país por haber alcanzado la primera posición, la victoria en las urnas. Y evidentemente es a ellos a quien les corresponde a partir de este momento la responsabilidad de formar un gobierno. Así que todo el mundo vio en aquellas palabras, tanto de Susana Díaz como de Pedro Sánchez, una aproximación al espacio de entendimiento. Un mensaje tampoco muy visible, porque dijeron algo que es una obviedad. El partido más votado es el partido que tiene que intentar formar gobierno. Dicho lo cual, en boca del Partido Socialista en este momento, con sus 90 escaños, sonaba más bien a te voy a echar una mano en este asunto, ¿no? Ciudadanos, estén ustedes tranquilos, a los que llegan, a sus 5.500.000 votantes, que nosotros vamos a ser comprensivos en este tema. Pero os decía antes, ahí entraría la contradicción. ¿De qué forma puede un candidato que ha llamado no decente a otro, que le ha dicho que tenía que haber dimitido, de qué forma puede apoyarlo, ¿no? Y un reto: ¿podría el Partido Socialista hacer gobierno con un Podemos que, entre otras cosas, lo que ha dicho es que intentarán un referéndum para decidir el destino de Cataluña? ¿Intentarán poner en marcha un referéndum? ¿Puede el Partido Socialista suscribir eso? ¿O quizá en el pacto ambos tengan que renunciar a cosas y Podemos pueda dejar eso sin que le castigue políticamente? Porque sabéis que han sido muy elegidos en toda la zona norte de España, en buena medida también por su discurso, además de la habilidad de algunos de sus candidatos. Por cierto, felicitación muy especial a Juan López de Uralde, que ha tenido un enorme éxito en los resultados, ¿no? Pero ¿podría Podemos olvidar esa parte trascendental de su discurso, el derecho a decidir? En fin, es difícil, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que sí que dijo Pablo Iglesias en cuanto compareció en rueda de prensa es que había nacido un nuevo país, con importantísimos retos por delante, pero había un nuevo país sobre la mesa. Hoy ha nacido una nueva España, una España que pone fin al sistema político del turno y que inaugura una nueva etapa política en nuestro país. Podemos y las fuerzas del cambio, en las primeras elecciones en las que concurren, han obtenido más del 20% de los votos y en torno a 5 millones de sufragios. Somos la primera fuerza política en votos
en Cataluña y en el País Vasco, y somos la segunda fuerza política en territorios tan importantes como Madrid, como la Comunidad Valenciana, como Navarra, como Baleares y como Galicia. Un importantísimo resultado, como os decía, en algunas zonas muy simbólicas, muy significativas, pero que también ponen a Podemos frente a un enorme reto, que es mantener su discurso, en la medida de lo posible, en un escenario de necesarios pactos, donde ya sabéis en qué consiste pactar, en renunciar a ciertas cosas, ¿no? Así que habrá que ver a qué renuncia cada partido político, no van a renunciar solamente en un lado, ¿no? Lo veremos. En todo caso, con discursos fueron muy emotivos, enormemente emotivos en la noche. Íñigo Errejón, cuando compareció en Madrid ante los ciudadanos que se habían congregado ahí en la Plaza del Reina Sofía, que acudió muchísima gente, envueltos en un optimismo agridulce, de nuevo, pero Íñigo Errejón decía, esto se va a estudiar en las facultades, se va a estudiar en los colegios, no solamente porque es un partido que en un año y poco se ha consolidado, se ha colocado con 69 diputados en el Parlamento, sino porque además ha experimentado una remontada en los últimos tiempos indiscutible. Y fuimos caminando con el paso corto y con la mirada larga, sin pedirle ni un solo euro a los bancos, confiando en la ilusión y en la fuerza de nuestra gente. Y hemos hecho una campaña electoral que se va a estudiar en las clases de los institutos y de las facultades. Y hemos hecho una remontada que se va a estudiar. Y hoy podemos decir, primera fuerza en Cataluña, primera fuerza en Supongamos que Pedro Sánchez, junto con otras fuerzas, Podemos, Unidad Popular, Esquerra Republicana, consigue sacar adelante un gobierno si Mariano Rajoy no lo logra. Empiezan a gobernar, empiezan a plantear reformas, intentos de derogación de leyes, nuevas propuestas y demás. ¿Qué pasará cuando esas nuevas propuestas de ese hipotético gobierno de izquierdas pase la primera votación en el Congreso de los Diputados y alcance el Senado? En el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta. ¿Podrá el Senado echarlo todo para atrás? ¿Es posible que un gobierno sostenido por un bastante difícil pacto de izquierdas en el Congreso de los Diputados pueda gobernar teniendo ese Senado con mayoría popular? Numerosísimas incógnitas las que introduces, pero efectivamente lo que pasa es que uno de los grandes retos de ese nuevo gobierno sería la transformación del Senado, ¿no? Así que es muy difícil de saber. Lo que yo creo que la gran conclusión de la noche de ayer, viendo a la vista de los resultados, es que la gente lo que sí que votó es un cambio. Un cambio. No se sabe muy bien la naturaleza del cambio, pero sí un espacio de reflexión para cambiar las cosas. Y eso parece bastante claro, ¿no?, en el resultado. Hay más gente que ha votado por el cambio que gente que no ha votado, que ha votado por mantener el modelo tal y como lo conocíamos, ¿no? Así que veremos a ver si las izquierdas son capaces de aglutinarse. Es difícil, las presiones van a ser enormes. El margen de votos no es tan alto como para que sea indiscutible esa inclinación del Congreso. Y luego empiezan, como dices, numerosísimas incógnitas, ¿no? A partir de ahí, ¿en qué se concreta el trabajo? ¿Es posible trabajar en estas condiciones? Y luego hay una derivada que todos sospecháis. Europa, ¿qué es lo que quiere Europa? ¿Qué es lo que va a consentir Europa? ¿Qué es lo que va a exigir y cómo va a hacerlo? ¿Cómo nos vamos a enterar? ¿Nos vamos a enterar de todo? En fin. Pero en todo caso, Pablo Iglesias ayer os decía, en un contexto de enorme emotividad, compareció ante los ciudadanos en esa plaza del Reina Sofía
y en un tono que fue muy celebrado por los que estaban allí. Nunca más una España sin sus pueblos y sus gentes. Hoy aquí nos comprometemos a empujar un nuevo compromiso histórico que defienda la justicia social y la decencia. La democracia debe llegar a la economía para que no se sigan vulnerando los derechos humanos y la dignidad. Esta noche vuelve a escucharse la voz inmortal de Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Sí se puede! Para mí no hay más opción que una gran coalición PP-PSOE. Me parece imposible que el PSOE pacte con Podemos, inicie reformas y además si esos apoyos o esas reformas son necesarias, pactos con los nacionalistas, sobre todo los catalanes, todavía me parece más difícil. Por lo tanto, creo que vamos a una gran coalición y creo que eso beneficiaría muy positivamente para Podemos y Ciudadanos y la siguiente legislatura realmente tener opción de gobierno. Saludos, Resistencia. Pues esto que dice Víctor de Tarragona, había quien lo sostenía anoche precisamente en Podemos, me decían, ya Fernando, pero tú piensas que nosotros sabíamos que en estos 4 años no iba a ser, pero en los siguientes va a depender mucho, muy mucho de los errores de enfrente. Y como el Partido Socialista pacte esa gran coalición tan denunciada, tan advertida, tan avisada, de la que hemos alertado tantas veces, finalmente puede ser el fin del Partido Socialista. Así que se puede producir eso que Belén Barreiro decía, la sustitución del bipartidismo por Ciudadanos y Podemos. Pero en todo caso, ayer el gran perjudicado de la noche fue Ciudadanos. Albert Rivera intentó comparecer de forma optimista, porque hay quien dice, bueno, no, pero el resultado no deja de ser un enorme éxito, son 40 escaños, 40 diputados, un enorme éxito para un partido que acaba de irrumpir. Hombre, si 40 son muchos, 69 ¿cuántos son? Y 123 del Partido Popular. Es que hace unos días en las encuestas todos apuntaban a Albert Rivera como el posible nuevo presidente del gobierno. Yo lo he visto entrar después en los medios de comunicación y entraba como un presidente de gobierno, acompañado muchísima gente. Bajaba la gente de los... no voy a tampoco a deciros dónde, pero bajaba la gente de la empresa desde diferentes despachos a mirar al elegido, al que puede ser de número 1, el líder, el que tiene la sartén por el mango, el que manda, ya sabéis. El caso es que Albert Rivera tuvo que comparecer ayer con un discurso, bueno. Porque somos gente normal haciendo cosas extraordinarias. Y hemos hecho esta noche otra vez historia, y algo extraordinario. Una plataforma civil de la sociedad civil española, de gente que ha dejado tiempo, familia, dinero para dedicarse y estar aquí hoy, implicándose en la política española, está hoy representada en toda España. En las europeas, hace 1 año y medio, conseguimos 500.000 votos. Hace tan solo 6 meses en municipales conseguimos 1.400.000 votos y conseguimos entrar en 756 municipios de España y en 12 parlamentos autonómicos. Tenemos, por tanto, 1.500 concejales, tenemos casi 100 diputados autonómicos y hoy tenemos ya también 40 diputados en el Congreso. Y todo eso lo habéis logrado vosotros. Ciudadanos que en todo caso, como dijo ayer Inés Arrimadas, estaba en el programa en El Objetivo de Ana Pastor, y dijo Arrimadas, pero Ciudadanos finalmente es determinante para desbloquear cualquier solución. Y eso le otorga un papel muy importante también, porque es verdad que con el voto de Ciudadanos se pueden desbloquear espacios, se pueden desbloquear situaciones. Veremos a ver qué es lo que pretende desbloquear, porque ya han dicho que su apoyo a Podemos, a un gobierno con Podemos, no lo van a aceptar, entre otras cosas porque... Sabéis que Podemos llega al Congreso no solamente como un grupo político, sino son numerosos grupos políticos porque acuden en coalición con varios, así que no sé hasta qué punto Ciudadanos va a estar dispuesto a
abrir ese espacio. Pero desde luego fueron, no me atrevo a decir los grandes derrotados de la noche, pero hubo algo de gran derrota para Ciudadanos, ¿no? De hecho, le preguntaron en el periódico El País a Caño qué pensaba sobre Ciudadanos, sobre su resultado. Intentó hacer un equilibrio, porque El País había sido, digamos, uno de los grandes soportes de Ciudadanos, por lo menos durante los últimos meses. Luego es verdad que en el último mes las posiciones han virado un poco, ¿no? Pero es verdad que ha contado con el apoyo del periódico. Esto no estoy desvelando nada que no sepáis perfectamente, ¿no? Y le preguntaron a Caño, al director del periódico El País, y ahí titubeó. Pero el caso de Ciudadanos es también un sí, pero se puede considerar un fracaso si lo mides con las expectativas de las encuestas, algunas de las cuales incluso le daban hasta hace apenas un par de meses como primer partido del país. Pero al mismo tiempo tiene 40 escaños en el Parlamento, un partido que apenas irrumpe en la política española, se constituye en una fuerza muy considerable que va a contar mucho en la política española. Y otra sensación de derrota, pero a la vez con una cierta dulzura, porque los riesgos que corrían eran muy importantes y había quien incluso les sacaba del Parlamento, fue la que vivió Unidad Popular, la que vivió Izquierda Unida, que de pronto se encontró con 2 diputados en el Congreso. Alberto Garzón, que fijaos, yo me atrevería a decir que ha sido uno de los grandes ganadores de la campaña electoral, uno de los que mejor campaña electoral ha hecho, porque ha sido indiscutiblemente una gran campaña la de Izquierda Unida, una gran campaña que nos ha presentado un candidato que lo apostó todo a la unidad con Podemos y que consiguió capitalizar la frustración que había supuesto para mucha gente, tanto de Podemos como de Izquierda Unida, como una apuesta personal, ¿no? Pero fijaos, Alberto Garzón dijo, tenemos que admitir que se han producido algunos errores y que hemos cometido errores y que hemos llegado aquí, que no tenemos una sensación de victoria, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que reconocer los elementos que se ponen encima de la mesa y que a nosotros nos desagradan, porque son en última instancia el resultado de objetivos no conseguidos. El primero de todos ellos es que nos propusimos tener un grupo parlamentario propio, alcanzar un 5% de los votos y no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido y tampoco hemos conseguido que el bipartidismo pudiera perder los votos suficientes como para abrir una nueva etapa de cambio dirigida por políticas de izquierdas, políticas al servicio de la mayoría social. Tampoco lo hemos conseguido. Y esto es importante que hagamos esta constatación, la hagamos evidentemente pública, porque es parte de la honestidad con la que queremos enfrentar la política. Y dice Guillén Salazar, nos dice, los mercados ya están haciendo política, ya están recibiendo las primeras noticias. El IBEX ya pierde más de un 3%. Dice Expansión a esta hora. Claro, es que, Guillem, ahora van a empezar numerosísimas presiones, algunas de ellas que vienen de los mercados, para lanzar advertencias al gobierno. No olvidemos que aquí el señor Berlín ha alertado del Gran Pacto unos meses atrás. Todo puede suceder que en un mes nos diga a todos, os lo dije. Y con respecto a Ciudadanos, pues yo creo que su lucha va a estar en que en estos 4 años de verdad sea una oposición útil, de verdad se trabaje el futuro puesto de presidente de gobierno. Mientras tanto, los numeritos del IBEX están tristes. Yo creo que, fíjate, en el caso de... Bueno, en la gran coalición veremos, ¿no? Lo que yo dije entonces, lo dije hace mucho tiempo, porque ya se detectaba y además notaba una cierta percepción en los medios que no querían hablar de este tema. Pero se notaba, bastaba que fueras a comer con algunos miembros del Partido Socialista, con gente del Partido Popular, para que se insinuase la gran coalición reiteradamente, ¿no? Luego ya vino lo de Felipe González cuando dijo que incluso la apoyaría en circunstancias que garantizasen la estabilidad de este país, porque era más importante la estabilidad de este país. Y durante todos estos meses he tenido que soportar muchas críticas de algunas personas del Partido Socialista. Me decían, no, eso es imposible, no se va a producir. Lo que yo sí puedo asegurar, y lo puedo asegurar, es que, porque además lo he hablado en primera persona con algunas de los que lo han dicho tanto público como en privado, es que ha habido movimientos muy importantes desde la etapa de Rubalcaba para buscar una gran coalición, a la alemana.
Ha habido movimientos muy importantes. Y que incluso además me decían, mira, yo decía, es que eso no lo va a entender ni vuestras bases, ni la ciudadanía española. Y me decían, ya, pero para eso se crea el contexto. Es decir, en cuanto se vea que la presión internacional es la que va a ser, porque los mercados internacionales van a hablar de una manera o de otra, como ya estamos viendo esta mañana en el IBEX. En cuanto las llamadas internacionales sean públicas, en cuanto la gente empiece a percibir que verdaderamente estamos arriesgando mucho, la gente cambia ese criterio. Así que por eso os decía, no os sorprendáis tanto si de pronto el Partido Socialista decide tirar 4 años para adelante, ¿no? Decir, bueno, veamos a ver una fórmula de gran coalición y tiremos para adelante y ya veremos a ver qué pasa. Ahora, hay importantísimas contrafuerzas también, porque dentro del PSOE las bases no soportarían eso, ¿no? Y las bases se han pronunciado y hay mucha gente dentro incluso de la dirección del PSOE que es enormemente discrepante con una eventual gran coalición, que no lo aceptarían. Pero digamos que ahí van a chocar dos mundos, va a chocar el mundo de las élites, el mundo de la visión de Rubalcaba, de Felipe González, incluso de Susana Díaz, con un nuevo partido socialista diferente que no va a querer y que va a exigir que eso no se produzca. Así que veremos a ver quién gana esa gran batalla. Pero que esa batalla existe desde hace muchísimo tiempo, eso lo puedo asegurar, lo llevo diciendo mucho tiempo, ahora que lo vemos en el escenario, que se insinúa más abiertamente, os insisto, esa batalla se ha estado produciendo durante mucho tiempo. Veremos a ver quién es quien la gana. Eso ya no me atrevo a decirlo, no soy capaz de cuantificar esos equilibrios, ¿no? Pero que desde luego se lleva tiempo produciendo. Algunos lo hicieron público, el propio Felipe González terminó por decirlo públicamente, ¿no? Aunque luego se desdiciese a los pocos días, ¿no? Dijese, bueno, pero no es el momento de hablar de estas cosas, tampoco fue desdecirse de forma muy contundente, pero en fin, ya eso sirvió a algunos para decirlo. Pero efectivamente nos encontramos ante un escenario bien complicado. Que por cierto, nos dice Celemín, dice, ojo, cuidado con lo de las mayorías en el Senado, porque las cosas se envían del Congreso al Senado, y si el Senado no las aprueba, vuelven al Congreso. Nos dice Celemín. Pero en todo caso es verdad que vamos a vivir inestabilidades diversas diría yo. Otra curiosidad de estas elecciones y también tremendamente injusto es que, por ejemplo, un señor como Eduardo Madina se quede fuera del hemiciclo y el caballero Gómez de la Serna, que está desaparecido, consiga uno por Segovia. Es una de las paradojas que se van a dar, ya lo decía al principio, ¿no? Que Eduardo Madina, que además ha supuesto ese que al que todos presuponíamos, ese espíritu de regeneración, se quede fuera del Congreso, no es una buena noticia. Que se queden Maroto, Semper, Durán, Julio Rodríguez de Podemos, no son buenas noticias, no es bueno, ¿no? Porque además se da la circunstancia y se da la paradoja de que vamos a ver entrando en el Congreso a gente como Irene Lozano también, ¿no? Eso va a provocar algún movimiento tectónico dentro del PSOE. Bueno, el periódico El Mundo os decía, España tumba el bipartidismo, deja en el aire al gobierno. La marca de Ada Colau en Cataluña se convierte en primera fuerza y el partido de Artur Mas se hunde hasta la cuarta posición. Podemos engulle a la izquierda abertzale y al PNV, que resiste. El PNV en cabeza con 6 escaños, y también dice, el PP en Madrid vence, Podemos arrebata el segundo puesto al PSOE, que cae al cuarto por debajo de Ciudadanos. Unas palabras de Iglesias, lo que se ha votado es un cambio de sistema, recoge la portada del periódico El Mundo. España deja en el aire su gobierno, dice el ABC, que dibuja un país azul y solamente con Andalucía en rojo y con Cataluña en morado. Es un dibujo no muy preciso, pero bueno, se acerca a algo. Y el periódico La Razón dice, Rajoy gana las elecciones con un parlamento ingobernable. Eso está por ver, gobernar se podrá gobernar. Veremos a ver si se logran los pactos. También La Vanguardia, gobierno en el aire, y diversos medios de comunicación internacionales que interrumpieron su programación dando los resultados. Había una enorme expectación. Algunos medios de comunicación auguraban que las elecciones en España eran la antesala de alguna suerte de crisis política en Europa, pero los medios mundiales interrumpieron toda su programación para hablar de las elecciones. Spain's general election is the most unpredictable in 40 years, pitting the major old guard parties
against two newcomers at a time of austerity. CCTV's Dan Williams brings us the early results. Ahí está el resultado, sin duda es una sorpresa. Los partidos tradicionales en este momento, con este primer resultado que presenta Podemos, sería la tercera fuerza política. Ciudadanos, es una sorpresa porque muchas encuestas decían que podría ir de tercero, en este punto va de cuarto. The People's Party is followed by the main opposition Socialist Party with 91 seats, and newcomer parties Podemos and the Ciudadanos have a 69. Y sin embargo, todos los medios de comunicación internacionales, los corresponsales, o sea, hablando con Hans-Günther Kellner, es el presidente del Círculo de Corresponsales Extranjeros en España y que, en fin, es periodista de diarios alemanes, es un excelente periodista, nos decía, dice, los españoles tienen que celebrar algo. Tienen que celebrar, entre otras cosas, que España no va a votar opciones xenófobas o euroescépticas. Y decía, enhorabuena, porque en otros países europeos estas corrientes, en buena medida, de indignación provocadas por la crisis, han derivado hacia posiciones xenófobas. En España no ha ocurrido eso, y eso hay que celebrarlo, decía Hans-Günther Kellner con mucha razón, ¿no? Pero los medios internacionales han estado hablando todos estos días. Wall Street Journal decía antes de las elecciones, con ansiedad, decía que estaban mirando Europa el resultado de las elecciones, que había temores de inestabilidad, que la BBC decía que España estaba siendo empujada hacia lo desconocido por Podemos y por Ciudadanos. Financial Times decía, ahí se puede producir un gobierno de Partido Popular Ciudadanos o uno de PSOE Ciudadanos, o repetir las elecciones, decía el Financial Times. Está por ver, vamos a ver cómo se cuadra eso, ¿no? Político decía que España estaba en el filo de la navaja por la recuperación y por Cataluña. Le Monde decía que Podemos disputaba el PSOE la segunda plaza y que el bipartidismo estaba amenazado. Luego, fijaos, una cosa que se ha dado muy curiosa es que en los vaticinios se equivocó hasta el propio Mariano Rajoy. Os conté aquella conversación que tuvo, que fue captada por una cámara de un medio de comunicación internacional, y Mariano Rajoy le estaba diciendo a Angela Merkel que las elecciones, el primer puesto lo tenían ellos garantizado, pero que el segundo lo ganaba Podemos. Aunque hacía un gesto así como de Podemos, quizá el PSOE. Pero la situación de Podemos la daban muy alta. Finalmente no se convirtió en el segundo partido, pero no pueden decir que les haya ido mal porque tiene casi 70 escaños, 69 escaños, que es 5 millones de votos. Es una auténtica barbaridad para un partido que lleva solamente un año. En fin, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás solo. Dice Daniel Beato, dice, en un año estamos en elecciones otra vez. Esto, si no duran ni 3 meses, a ver cómo aprueban los presupuestos, porque dice, ¿por qué pensáis que se aprobaron antes de las elecciones? Dice Daniel Beato. Dice DSP, igual, yo espero que no sea en 3 meses, porque la repetición de unas elecciones beneficiaría tremendamente al Partido Popular. Sí, unas elecciones suelen agotar a la gente. Una nueva convocatoria electoral tendría consecuencias complicadas. Yo no me atrevería a... Pero claro, yo tampoco lo digo desde el conocimiento de las encuestas, sino más bien de la percepción de la ciudadanía y lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Al final la gente se agota, y volver a convocar elecciones ahora, muchas euforias se quedarían adormecidas, ¿no? Y habría gente que diría, bueno, ya lo hemos intentado y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? En fin, bueno, esto es un poco el retrato de lo que ocurrió ayer. Las incógnitas numerosas que se abren por delante y cuyas respuestas no vamos a conocer hoy. Sería una ingenuidad pensar que las podemos tener sobre la mesa esta mañana, ¿no? Pero en todo caso sí nos habíamos comprometido a tratar de reflexionar juntos sobre el escenario que se abre, sobre las numerosas incógnitas, sobre esta catarsis que está viviendo España, que está viviendo este país, que está protagonizando una generación a quien corresponde ahora buscar las respuestas. Así que lo observamos con enorme interés y, lo que es más importante, lo observamos juntos. Muchísimas gracias a todos por la compañía, muchísimas gracias a todos por los mensajes ayer, por los mensajes tan cariñosos, y muchas gracias por estar ahí, para todos aquellos que querían escuchar respuestas, y de nuevo volvéis a estar allí por la mañana, contribuyendo, ayudando a que encontremos esas respuestas que sin duda tenemos que encontrar entre todos. Así que gracias de nuevo, de corazón. Mañana nos volvemos a escuchar. Adiós. Disfrutad del día, que tengáis una buena jornada en la oficina o donde vayáis a trabajar en vuestro trabajo, porque algunos estáis de vacaciones, veo, pero
Claro, esto... ahora tenemos una jornada por delante. Cada uno me hace gracia, ¿no? Cada uno va a intentar defender ahí sus posiciones. Quedaos con esa palabra. Es agridulce. Una pequeña victoria para todos, una pequeña derrota para todos. Paralelamente. Adiós, disfrutad. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, sí se puede. Luchar, crear, poder popular. Son muy importantes, es lo más propio de las personas. Las personas pues tenemos sentimientos. El problema es cuando uno tiene un sentimiento y otro tiene un sentimiento que es distinto al que tiene el uno. Habrá que hacer un esfuerzo. Aquí en esta campaña electoral, la ecuación ya está despejada. Ya sabemos de qué va esta campaña electoral y estas elecciones del próximo 20 de diciembre. Va de lo siguiente: si suma el Partido Popular y Ciudadanos, habrá más derecha. Si resta Podemos a la izquierda, habrá más derecha. Así que hay que votar al Partido Socialista para que... El señor Sánchez ha decidido, y me parece muy legítimo, por en lugar de construir, destruir. Ha sido demoledor en sus ataques, de una dureza excesiva, a veces con afirmaciones que verdaderamente... Bueno, creo que fue el epílogo de una época que terminó. Creo que Manuel Campo Vidal abrió un periodo histórico con aquel famoso debate de 1993. Cuando la gente vivía con vergüenza la estafa, cuando la gente en lugar de plantearse defender su casa pensaba en tirarse por la ventana o en irse del país. Mirad cómo hemos cambiado ya esta... Voy a dejar pasar. Lo que usted no ha entendido es que es tan grave que un niño vea como su padre mata a su madre que vea como su madre mata a su padre. Si ustedes no son conscientes de que las mujeres mueren y son asesinadas precisamente por su condición, es que no han entendido. Podía haber ganado o podía no haber ganado.